Vamos a ver ahora una serie de elementos que vamos a necesitar para la confección de nuestra aula virtual. Principios pedagógicos del e-learning y de Moodle. El enfoque e-learning puede combinar diferentes tipos de conceptos. Podemos encontrar el contenido, las tutorías a cargo de los docentes, el aprendizaje colaborativo con los otros compañeros o con el docente mismo, y las aulas virtuales. ¿Qué es un aula virtual? Es un espacio creado en un entorno virtual con la intención de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos o materiales que les da un profesor o un supervisor. En este caso, el profesor cumple el papel de tutor. ¿Cuáles son las funciones del aula virtual? Podemos tener tres tipos de funciones. En un caso puede ser como un repositorio, o sea que es complemento del aula, solamente se guardan documentos, archivos, videos para que yo pueda utilizarlo en algún momento. La segunda opción es un modelo e-learning. El aula es como un espacio combinado entre lo físico y lo virtual. Entonces se realizan aquí acciones formativas, se necesita una planificación y se necesita también elaborar trabajos. O sea, lleva un poco de tiempo esta mezcla, digamos, de lo que es la presencialidad y la virtualidad. Y el tercer punto es el modelo de formación e-learning, que es totalmente virtual. En este momento estamos llevando nosotros esta metodología. También necesita una planificación y necesita la elaboración de materiales. ¿Qué tipo de preguntas nos debemos hacer cuando vamos a hacer las actividades? ¿Qué tipo de aprendizaje quiero fomentar? ¿Qué conceptos voy a enseñar? ¿Cuáles son los procedimientos? Otro tema es cómo desarrollar esos aprendizajes en forma individual, en forma grupal. ¿Cómo puedo facilitar el trabajo en grupo? Para desarrollar una actividad, ¿qué conocimientos previos se necesita? ¿Cuántos tiempos dispondrán los participantes para elaborar una actividad que yo propongo? ¿Qué actividad puedo planificar que sea útil para los participantes y que después puedan ocuparlo en la realidad? La idea en esta parte es que sea útil para el estudiante todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a ver el modelo TPACK. Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC. Necesita dominar la tecnología, conocimientos pedagógicos y conocimientos disciplinares. No se debe asentar todo lo que sea educación virtual solamente en la tecnología. Tenemos que tener estas tres patas: tecnología, pedagogía y disciplinar. Debemos conocer del tema. Las dimensiones pedagógicas del aula virtual son 5: planificación, informativa, aprendizaje, comunicativa y de tutoría. La planificación permite al participante la organización y regulación de su propio proceso, conociendo cómo se estructura el curso, qué se espera de él en todo momento, qué grado de autonomía tiene para establecer un ritmo de estudio, y esto cómo se hace plasmando un calendario, documentos iniciales como guías, presentación de cada unidad, consigna de las actividades planteadas. Todo esto debo hacerlo para que sea claro para el estudiante y por ello tengo que realizar una planificación previa. La dimensión informativa es el conjunto de recursos que yo pongo a disposición para los estudiantes para que ellos puedan estudiar de forma autónoma. Por ejemplo, archivos, documentos de texto, enlaces de páginas web, representaciones gráficas, foros, recursos como lecciones, por ejemplo, en Moodle. La tercera es la dimensión de aprendizaje, que es el conjunto de acciones y tareas o actividades que los participantes
en formación tienen que realizar en el aula. Realizo un cierto cuestionario o puedo elaborar un archivo donde ellos tengan que completar actividades. Todo esto puedo subirlo como una actividad o una tarea, por ejemplo en Moodle, y ellos tienen que elaborar esta actividad. Esto favorece el proceso de aprendizaje. La dimensión comunicativa es el conjunto de interacción entre los participantes y el formador. Se da mediante foros, mediante chat, mediante correos electrónicos. Hay una comunicación entre los estudiantes para poder realizar las actividades y del estudiante con el docente. Esto se tiene que cuidar mucho porque la comunicación tiene que ser efectiva, si no, ¿qué va a ser el aula virtual? Solamente va a ser un repositorio de documentos. La dimensión tutorial y evaluativa. Esto es muy importante. La evaluación se va haciendo a través de todo el seguimiento del aula virtual y todas las actividades que se van realizando en él. Y el docente o el formador es solamente un supervisor y un guía. Es un supervisor de aprendizaje. Ya no está el tutor como un transmisor de conocimiento. Entonces lo que tiene que hacer el formador en este caso es motivar, orientar, organizar dinámicas para que el grupo no decaiga y tiene que saber, por supuesto, instrumentos del aula virtual para poder llevar a cabo esta labor. En Moodle vamos a encontrar distintas actividades dirigidas a 3 temas fundamentales. Comunicación, para ello tenemos el chat, el foro, el blog y la mensajería interna. Un área de aprendizaje donde tenemos los recursos tarea, lección, base de datos, consulta, wiki, blog, taller, glosario y foro. Y una sección de evaluación donde tenemos las lecciones, consulta, encuesta, módulo de encuesta, taller y cuestionario. Tenemos un ejemplo aquí donde vemos que tiene que haber un plan de trabajo, que el participante tenga una experiencia activa con el conocimiento, que el alumno aprenda haciendo cosas y que haya interacción comunicativa. Tiene que haber un feedback motivacional para el estudiante. Aquí van a encontrar ustedes un ejemplo, propuesta de secuencia de actividades. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para el aula virtual podemos tener generalidades, que son los títulos, presentación, introducción, actividades y evaluación. Y luego un apartado donde hacemos una reflexión que es una finalización. En generalidades ponemos los archivos principales, por ejemplo, referencias bibliográficas, anuncios, podemos poner un foro de discusión. Después tenemos un área de presentación donde cada uno de los integrantes de este aula virtual puede llegar a presentarse. Podemos tener una cafetería virtual donde entre los alumnos pueden ingresar y comentarse algunas dudas que tengan sobre distintos temas. Tenemos una introducción al tema. Tenemos archivos de documentos que pueden subirse. Pueden ser documentos en Word o documentos en PDF. Podemos tener debates. La evaluación mediante rúbrica, que es una metodología que se utiliza mucho. Se colocan rúbricas de participación, por ejemplo, en las distintas actividades, si participó en los foros, si estuvo atento y envió todas las actividades del docente, si participó en todo lo que el docente planteó.
Tenemos ejercicios de evaluación también y una reflexión final para finalizar. Tenemos otro modelo que es de cuestiones generales, que es el programa oficial, bibliografía. Después tenemos anuncios, consultas a las tutorías, un tema 1, tema 2. Esto está dividido por temas en este caso. Hay una presentación del seminario, foro de presentación, cronograma. El tema 2 sería como el desarrollo de la actividad. Tenemos foro de discusión, carpetas, archivos, presentaciones en PowerPoint. Otras secuencias pueden ser información, desarrollo del tema de la unidad, análisis de la unidad, foro, construcción colaborativa del conocimiento, comprobación de los conocimientos y destrezas adquiridos en la unidad. Otra opción sería una introducción, cuestiones generales, y después, por ejemplo, puede dividirse el temario en semanas, del 1 al 8 de octubre, y después al final las acreditaciones. Estas son algunas de las metodologías que tenemos para confeccionar las aulas virtuales. Ustedes pueden tomar estas o pueden tomar otras, y la idea es que ustedes, cuando hagan sus aulas virtuales, puedan elaborar con una secuencia de esta forma. Nos vemos en la próxima actividad. Hasta luego.